Hola, hola, para los que no me conocen, mi nombre es Diego Díaz y hoy les traigo un tema interesante. Lo que me pasó fue que cuando llegué aquí a Tampa, lo primero que hice fue ir a un Walmart para hacer mercado y lo primero que vi fue la bandera del estado de la Florida. Y cuando lo vi dije, wow, porque me impresionó mucho porque resulta que la bandera de la Florida es el asta de Borgoña. Entonces ya vamos a hablar de esto, así que empecemos. Bueno, yo la verdad que no tenía ni idea de cómo era la bandera de la Florida hasta que llegué acá. Y cuando vi que la bandera del estado de la Florida era el asta de Borgoña, dije que tenía que hacer un video sobre esto. Y bueno, resulta que la bandera que se utiliza actualmente en el estado de la Florida, tal cual como la vemos hoy en día, se utiliza desde el año 1900. Pero anteriormente la bandera era solo el escudo del estado de la Florida con un fondo blanco. Eso se empezó a utilizar desde el año 1868 hasta el año 1900. Pero anteriormente en el estado de la Florida ondearon muchas banderas. La primera bandera que ondeó en el estado de la Florida fue el asta de Borgoña como tal, que se utilizó desde 1513 hasta el año 1821 en el estado de la Florida. Y ondearon muchas banderas de muchas naciones, pero entre las investigaciones que hice, entre muchas de las banderas, por ahí hay un video que sale que en el año 1817 se ondeó la bandera de la Tercera República de Venezuela, y esto me impresionó muchísimo. Estuve investigando sobre eso, pero en realidad es falso esa información. En el año de 1817 no se ondeó la de la Tercera República de Venezuela, sino que se ondeó esta bandera que estaba por acá. Por cierto, si quieren saber qué pasó en la Florida en el año 1817 y la confusión de las banderas, de por qué se dice que se ondeó la bandera de la Tercera República de Venezuela, y la confusión de por qué esa bandera, y en realidad no es esa bandera sino otra la que se ondeaba, y quieren que yo les haga un video sobre ello, comenten abajo y yo les haré un video comentando sobre eso. Lo que me impresionó de que la bandera fuera el asta de Borgoña es porque el asta de Borgoña representa nuestra hispanidad. Esa fue la bandera que ondeó en toda Latinoamérica cuando el Imperio Español gobernaba toda Latinoamérica. Y yo la verdad que yo no sé qué piensan ustedes, mis youtuvidentes, pero yo soy de las personas que pienso de que Latinoamérica, hasta que no nos unamos, no vamos a echar para adelante, como quien dice. Nosotros tenemos algo malo entre nosotros como latinoamericanos, y es que en general odiamos al vecino. Por ejemplo, en Venezuela, antes de que ocurriera todo esto que está pasando hoy en día, teníamos mucha inmigración de colombianos. Y entonces, en general, a nosotros los venezolanos nos caían mal los colombianos. Ahora es en Colombia que ven mal a los venezolanos, hay mucha xenofobia. Y no solo con nosotros, sino bueno, en general en casi toda Latinoamérica ahora hay xenofobia con el venezolano, a excepción de algunos países, bueno, como Costa Rica, que yo estuve viviendo ahí, y en Costa Rica sí le tienen mucho aprecio al venezolano. Pero por ejemplo, en Costa Rica existe xenofobia hacia los nicaragüenses, y así en todos los países latinoamericanos. O sea,
con sus vecinos. Por ejemplo, en Argentina con el chileno y en general todos los países latinoamericanos tienen cierta xenofobia con sus vecinos. Y entonces, y la verdad es que nosotros como latinoamericanos tenemos la misma historia, tenemos el mismo lenguaje, tenemos, o sea, muchas cosas en común que deberíamos de buscar, más bien, esas cosas en común para buscar un acuerdo entre los países para lograr una unión latinoamericana. Eso pienso yo. Y en común lo que creo que nosotros deberíamos de tener como vanguardia, como baluarte, es el asta de Borgoña, porque eso es sería como el símbolo de nuestra unión. Miren, una de las cosas que yo sabía de cuando la independencia de los Estados Unidos fue que recibió mucha ayuda de la corona española para la independencia. Pero lo que yo no sabía es que cuando la independencia de los Estados Unidos se hundió, la Cruz de Borgoña, eso yo no lo sabía. Eso lo descubrí ahorita investigando sobre la bandera de la Cruz de Borgoña en la Florida. Y en esa época España era la potencia mundial. Y entonces no solo fue que se hundió la bandera de Borgoña en los Estados Unidos, sino que también que una vez alcanzado la independencia en los Estados Unidos, la moneda que se usó fue el real español. Sobre todo el real de 8, que era la moneda más utilizada a nivel mundial para el comercio, sobre todo el comercio con Asia. Esa fue la moneda de circulación mundial en aquella época, porque España era una potencia. Nosotros decaímos fue cuando las independencias que prácticamente todos los países latinoamericanos quedaron convulsionados por lo menos 150 años de inestabilidad, tanto política como económica, en todos los países latinoamericanos. No fue hasta hace poco que algunos países latinoamericanos lograron algunas estabilidades, tanto política como económica, pero en general no hemos alcanzado el nivel que teníamos antes como potencia mundial. Por eso yo sigo insistiendo que nosotros como latinoamericanos no vamos a lograr ninguna estabilidad, tanto política como económica, hasta que no nos unamos. Y vuelvo a insistir de que el estandarte de Latinoamérica como unión debería ser el asta de Borgoña. Miren, yo sé que este video va a causar mucha polémica entre ustedes, mis youtuvidentes, pero el Imperio Español duró más de 300 años en la América. Y en 300 años es mucha historia que contar, tanto buena como mala. Pero la verdad es que mientras que nosotros pertenecíamos al Imperio Español, no solo era que teníamos la moneda más fuerte del mundo, que era el real, sobre todo el real de A8, que era el más aceptado a nivel mundial, sino que también habían las primeras leyes humanitarias que se hicieron a nivel mundial, las hizo el Imperio Español. Porque una de las cosas que quería el Imperio Español era que sus ciudadanos fueran personas libres. Y entre esas leyes estuvieron las leyes de las Indias para que los indios tuvieran derechos, y también habían leyes sobre la esclavitud. Y para la época de los procesos libertarios en América, prácticamente los únicos que tenían esclavos eran los blancos mantuanos.
¿Y quiénes eran los blancos mantuanos? Nuestros libertadores. Entonces, ahí hay, por eso es que yo la verdad que pienso que lo peor que nos pasó a nosotros en todo este proceso fue todo ese proceso emancipador de las colonias españolas, porque no nos hicieron ningún bien. O sea, pasamos de ser una potencia mundial a tener más de 150 años de inestabilidad política, económica y social en todos los países latinoamericanos. Pero como siempre dicen, la historia la cuenta que ganan las guerras. En este caso los que ganaron las guerras fueron los blancos mantuanos, que vendrían siendo los libertadores de América. Entonces hay que ahondar un poco más en la historia para saber todo lo que sucedió en realidad. En este caso le estoy dando una parte de la historia que es totalmente diferente a la que conocemos. Bueno, saliéndonos del tema de la historia de Latinoamérica y volviendo de nuevo a la historia de la bandera de la Cruz de Borgoña. Hoy en día la Cruz de Borgoña se utiliza en muchos lados. Por ejemplo, en España se sigue utilizando en el ejército de tierra, en el ejército de infantería marina, en la UME, que es la Unidad Militar de Emergencia, y de la Guardia Civil. También en Greixel, Tarragona, en San Andrés de Salou, en Gerona, en Ciudad de Huesca, en la ciudad de Logroño, capital de La Rioja, en Fuenterrabía, País Vasco. También es la bandera de Bierzo León en España. En América también en el departamento de Chuquisca en Bolivia, en Valdivia en Chile, en el Requerimiento de Infantería Primero de Patricios de Argentina. En Estados Unidos, no solo en el estado de la Florida, sino también en Alabama. Y también en las celebraciones de Formose, que fue refugio español de negros refugiados de las colonias inglesas, porque en aquella época el imperio español era refugio de negros esclavos ingleses, porque en España eran personas libres. Así que con esto podemos decir larga vida al asta de Borgoña. Y antes de finalizar el video, quiero mandarles un saludo especial a Verónica Guzmán, a Luzmerio Gas, a Stephanie Fernández, a Zoeida Palacios, a Denise Carolina, a Mireya Carrero, a Marian Elena Yegres, a Teresita Guevara, a Ricardo Caldera y a Glenn Álvarez. Mae, pura vida. Y si quieren que les envíe un comentario en el próximo video, no dejen de comentar, no dejen de escribir en los comentarios. Y si les gustó el video, no dejen de darle pulgar arriba, suscribirse, comentar y darle a la campanita. Chao.